Buenos días, estimados estudiantes. Espero que todos se encuentren bien en casa, en compañía de sus padres. Todavía continuamos con el segundo bimestre, estamos en el tema número 5. En esta oportunidad estamos con el curso de literatura, con la profesora María López del cuarto grado de primaria. El tema es Edgar Allan Poe, Narraciones extraordinarias, el corazón delatador. Así es el tema. Entonces, vamos a empezar todos, por favor, con sus cuadernos y sus libros en la mano para que puedan empezar conmigo y poder trabajar bien el tema que vamos a tratar el día de hoy, que es el corazón delatador, sobre Edgar Allan Poe. ¿Sí? Empecemos entonces. Tenemos otros datos biográficos, como cuáles son. A ver. Voy a buscar el puntero, que está aquí muy bien. Conocido como el maestro del misterio y del terror, el renovador de la novela gótica, el inventador del relato detectivesco. Fue un escritor, poeta y crítico y periodista. Estudió por corto tiempo en la Universidad de Virginia y estuvo breve tiempo en el ejército. Sus relaciones con su padre adoptivo se rompieron debido a su vida desordenada, quien acabó desenredándolo. Interesante. Por motivos económicos, empezó a escribir relatos y críticas literarias para algunos periódicos de la época, llegando a adquirir cierta notoriedad por su estilo agresivo y elegante. El poeta francés Charles Baudelaire lo calificó como el poeta de lo extraordinario. Además de producir poesía, cuento, escribió la novela Las aventuras de Arthur Gordon. El gran sueño del escritor fue editar su propio periódico, que iba a llamarse El Stylus. Nunca se cumplió ese gran sueño que él tuvo, ¿verdad? Entonces ya nos están dando algunos datos, ya se pueden ir armando una idea ustedes, que nos dice que fue escritor, fue poeta, ¿verdad? Fue un periodista también, ¿no? Que lamentablemente ha tenido una vida desordenada. Bien, tenemos características de sus cuentos. A ver. Utiliza al narrador protagonista. Sus personajes son extraños y obsesivos. Sus ambientes son tétricos y opresivos. Recurrente a elementos sobrenaturales. El corazón delatador. Publicada por primera vez en 1843 en el periódico El Pioner, considerado un clásico de la literatura gótica. Se halla dentro del libro Narraciones extraordinarias, género narrativo, especie cuento. Bien, vamos al argumento. En el argumento me dice, es la historia un hombre que vivía con un viejo, al cual apreciaba, pero este viejo tenía un ojo parecido al de un buitre. Y el hombre sentía mucha rabia. Cada vez que el viejo lo miraba, esta rabia llevó al hombre a tomar la decisión de matar al viejo, y así se librarían de esa mirada para siempre. El hombre planeó por mucho tiempo la manera en la cual asesinaría a el viejo, hasta que un día entró a la habitación del viejo y levantó el colchón de la cama junto con el viejo y lo lanzó al piso, asesinando de este modo al viejo. Luego de asesinarlo, le cortó la cabeza, las manos, las piernas y alzó unas tablas del piso de la habitación. Escondió el cuerpo descuartizado en ese lugar. Minutos después tocan la puerta 3 policías
que habían sido llamados por un vecino que escuchó unos ruidos. A ver, continuemos. El hombre actuó con mucha normalidad, invitó a los policías a pasar a la habitación del viejo y les dijo que éste se encontraba de viaje. Buscó 4 sillas, invitó a los policías a tomar asiento y él colocó su silla sobre las tablas que ocultaban el cuerpo del viejo. A medida que avanzaba la conversación, el hombre empezó a escuchar débiles sonidos parecidos al latido de un corazón. El hombre comenzó a sentirse nervioso porque este sonido cada vez era más fuerte y pensaba que los policías también lo escuchaban, mientras que los policías solo conversaban placenteramente. El latido del corazón despertó al hombre y este terminó por decirle a los policías que le había asesinado al viejo y escondió el cuerpo debajo de las tablas del piso. Bien, alumnos. Hemos terminado con el argumento. Ahora voy a leer unos fragmentos del corazón delatador, ¿sí? Para ello necesitamos tu atención. A ver. Es cierto, siempre he sido nervioso, muy nervioso, terriblemente nervioso. Pero, ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había aguzado mis sentidos en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oía en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad les cuento mi historia. Sí, si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas preocupaciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez, pero en silencio, ante todo descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levántate luego 3 planchas del piso. Levanté luego 3 planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta tranquilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir a la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para esto. Una cuba había recogido todo, ja, 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 ja. Cuando hube terminado mi tarea, eran las 4 de la madrugada, pero seguían tan oscuros como a medianoche. En momentos en que oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues ¿qué podía temer ahora? ¿Qué podía temer ahora? Perdón. Sin duda, debí de ponerme muy pálido, pero seguí hablando en creciente soltura y levantando mucho la voz. Empero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía hacer yo? Era un resonar apagado y presuroso, un sonido como el que podría hacer un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba tratando de recobrar el aliento y sin embargo los policías no
habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie y discutí sobre insignificancias en voz muy alta y con violentas gestualizaciones. Pero el sonido crecía continuamente. Porque no iban. Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer yo? Lancé empurajados de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado, raspé con ella las tablas del piso. Pero el sonido sobrepujaba todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. Era posible que no oyeran. ¡Santo Dios! No, no, claro que oían y que sospechaban, sabían y se estaban burlando de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo siento y lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier tenía que gritar o morir. Entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir malvados. Aulle, confieso que los maté. Levanten esos tablones ahí donde está latiendo su horrible corazón. Mira, ¿no? Es una historia muy, con muchos, muy tétrica, ¿no? Una historia muy tétrica, es claro que sí. Bien, alumnos, entonces, como usted ya entendió, nos vamos a la página 133, ¿sí? Nos vamos a la página 133 a completar lo siguiente. A ver, aplicando lo aprendido, me dice. Completa los nombres de los siguientes cuentos, ¿verdad? Tenemos A y B. En la número A son narraciones extraordinarias. Entonces usted que tiene que completarlas acá. Y en la B es el corazón del atador. ¿Ya? Bien. Aquí tenemos una cantidad de letras, en esta sopa de letras, entonces vamos a completar. Dice, ordena las letras para descubrir el nombre de una obra de Poe. Entonces, una de sus obras fue El gato negro. ¿Sí? Bien, escribe verdadero o falso según corresponda. ¿Los ambientes de los cuentos de Poe son tranquilos? No, es falso. La obra El pato es de Edgar Allan Poe. No, es falso, ¿verdad? Narraciones extraordinarias es un libro de chistes. ¿Es un libro de chistes? No, son narraciones extraordinarias. Imposible, no podría ser chistes. Es falso. En la retroalimentación. En la retroalimentación tenemos los siguientes. ¿Qué me dice acá? ¿Por qué el protagonista asesinó al viejo de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué nos habían dicho esos ojos cómo tenía parecido a quién? Al buitre, muy bien, porque tenía un ojo parecido al buitre. 2. ¿Dónde escondió el asesino el cadáver? ¿Dónde lo escondió? En esa historia tan terrorífica que hemos escuchado, hemos leído. Debajo del piso, ¿no? Debajo de esos tablones nos dicen que ahí estaba el cadáver. ¿Qué le pasó al final al protagonista? ¿Qué pasó? Confesó su delito. Muy bien. Escribe 2 características de la obra de Edgar Allan Poe. Eran extraños, posesivos, ¿verdad? Eran sus personajes, ¿no? Eran personas extrañas,
¿no? Eran muy extraños y muy posesivos, así eran sus personajes de esta obra. Bien, y sus ambientes son tétricos. Bien, Edgar Allan Poe, ya, vamos a completar este mapa, ¿sí? Acá me dice, el inventor del relatos detectivescos, el renovador de la novela gótica, poesía, ¿qué poesía era? De Merlin y otros poemas. Novela, ¿quién es el autor de esa novela? Arthur Gordon Pym, ¿no? Conocido como el maestro del misterio y terror. El corazón del corazón del atador, su género es narrativo y especie es cuento. Bien, entonces continuemos. Me dice acá verificando el aprendizaje, como usted ya ha entendido todo. Entonces vamos a completar acá los siguientes, vamos a marcar. Y a ver, empecemos. 1. Edgar Allan Poe fue llamado poeta de lo extraordinario ¿por quién? Por Charles Baudelaire. 2. Padre del cuento policial, representante del romanticismo norteamericano. ¿Cuál será? Poeta, solamente nos dan el apellido. Ahí también. 3. En el cuento El corazón del atador, el protagonista no soportaba el corazón, ¿no? 4. El romanticismo como corriente literaria surge en ¿dónde? En Alemania, chicos. 5. Son características de la obra de Poe. ¿Cuál? A ver, la A, la B también, y la letra D, por lo tanto es la letra E. Sus características es la A, B y D, ¿ya? O sea, su poder analítico, ambiente de misterio y personajes obsesivos, ¿no? Obsesivos. 6. El corazón del atador fue publicado por primera vez en El Pioner. 7. Sueño de Edgar Allan Poe. A ver, ¿cuál fue su sueño? Editar su propio periódico, pero no lo logró, ¿verdad? 8. Es un cuento de Edgar Allan Poe. ¿Cuál es el cuento? ¿De quién estamos hablando? El corazón del atador. 9. Al fin del cuento, El corazón del atador, el protagonista, ¿qué hace? Se entrega a la policía. 10. En el cuento El corazón del atador, el protagonista mata ¿a quién lo mata? A un viejo. 11. Género y especie del corazón del atador. Género hemos dicho que es narrativo y su especie es cuento. 12. Charles Baudelaire le puso el nombre a los contes de ¿cuál? Narraciones, hemos dicho, extraordinarias. 13. Edgar Allan Poe estuvo por corto tiempo en ¿dónde? En el ejército. 14. El corazón del atador, como llamaba el protagonista al ojo del viejo, ¿cuál fue? Ojo de buitre, ¿no? Muy bien. 15. Novela de Edgar Allan Poe. ¿Cuáles fueron las aventuras de Arthur Gordon Pym? Eso vendría a ser. Bien, alumnos, luego te voy a dejar una actividad para que lo realices, ¿sí? Cuídate mucho, un abrazo, muchas bendiciones.